Todos, muchísimas gracias a los organizadores, gracias a los asistentes y bueno, pues voy a ir directamente al tema que nos convoca y no solamente, como ha dicho Andrés, tenemos que dar algunas cosas por supuestas, sino en mi caso al cuadrado, porque hay muchos aspectos que él ya ha tratado y voy a tratar de evitar reiteraciones. Creo que de lo que se trata hoy es de exponer cómo debería ser o unas pautas de la regulación de eso que podemos llamar sistemas algorítmicos, inteligencia artificial, puesto que es evidente que alguna regulación ha de haber y que la situación actual no es satisfactoria. De hecho, no solamente es que lo digamos nosotros, sino que hay esfuerzos regulatorios por todas partes, no solamente la Carta de Derechos Digitales, que efectivamente pues, se mueve una especie de soft law un poco reiterativo en cuanto a su contenido, sino también habréis visto el informe del Parlamento Europeo de finales del año pasado, que ya contiene una propuesta de reglamento, incluso bueno, una propuesta de directrices de enero de este mismo año, ¿no? Por lo tanto, ahí ya tenemos incluso un contenido material, en fin, más o menos más concreto. Mi punto de vista es que tenemos que bueno, distinguir, no desdeñar tal vez la experiencia actual y lo que yo voy a hacer es intentar primero precisar en qué está consistiendo esa inteligencia artificial, cuáles son las vertientes y cuáles son las necesidades de regulación que tiene cada una de ellas, para luego ver cuáles son un poco los puntos de agarre, los conceptos en los que podríamos basarnos, en los que podría basarse una futura regulación. Desde mi punto de vista, y ya bueno, lo he explicado tal vez más por extenso, algoritmo como concepto que pueda ser un concepto sobre el que se pueda montar un régimen jurídico, en mi opinión es demasiado vago, demasiado amplio, porque al final algoritmo es todo programa informático y algoritmo, si me apuráis, es una receta de cocina, es decir, cualquier procedimiento formalizado para llegar a un resultado. Los algoritmos se usan para muchas cosas, entonces yo creo que ese no sería un punto de partida adecuado. Me parece que hay que distinguir, y las regulaciones que están ahora mismo en marcha van por esa vía, niveles de riesgo, es decir, utilizaciones de la inteligencia artificial que plantean más o menos riesgo para los derechos de los ciudadanos y que por eso van a plantear necesidades regulatorias diferentes. De hecho, hay trabajos doctrinales, uno de los últimos que he visto, la tesis doctoral de Alba Soriano, también se plantea esta forma de abordaje a partir de distintos niveles de riesgo y a partir de las distintas funciones que desempeñan los algoritmos. En ese sentido, predicción algorítmica sería un concepto, en mi opinión, más adecuado porque ya nos remite a algo más concreto. El algoritmo es demasiado amplio, pero a eso voy a referirme dentro de un momento. Y después, otra cosa que me gustaría dejar dicha ya en esta parte introductoria es la confusión algoritmo-actuación automatizada. Es decir, la regulación de momento, la del Reglamento General de Protección de Datos, la de las leyes de procedimiento que comentaba antes Andrés, se tiende a fijar en las actuaciones automatizadas, estableciendo un régimen para ellas. En mi opinión, eso no es correcto, puesto que ni todo algoritmo da lugar a una actuación automatizada, ni toda actuación automatizada se basa en algoritmos de tipo predictivo. Entonces, al establecer las garantías solo para las actuaciones automatizadas, como hace el Reglamento General de Protección de Datos, dejamos fuera todos aquellos casos en los cuales el algoritmo es una especie de informe que le llega al titular del órgano, que lo utiliza más o menos, pero que por esa vía queda de alguna manera aguado o queda fuera del radar de las garantías jurídicas. Yo creo que la regulación tiene que empezar a fijarse no en que la actuación esté automatizada o no, sino en el uso de las predicciones algorítmicas. En ese sentido, tenemos algo que ya es una práctica real de nuestro derecho, como es el caso del algoritmo Riscambi, que es bastante conocido y hay muchísima jurisprudencia sobre él, que se utiliza en Cataluña para la concesión de permisos penitenciarios, y hay muchísimas decisiones de audiencia provincial que dicen, bueno, esto yo no entro ni en transparencia ni nada porque no sirve para que se tomen decisiones automatizadas, es decir, es un elemento más que toma en consideración la administración. Yo creo que eso pues, no es una salida adecuada y por eso la regulación debería fijarse en la utilización de algoritmos, aunque no sean en decisiones automatizadas. Yo creo que hay una clasificación en función de la utilización concreta de los algoritmos en la actuación administrativa que me parece importante, un punto de partida de una posible regulación. Yo creo que aquí hay tres tipos o tres grados diferentes.
En primer lugar, todo el mundo de los algoritmos no predictivos, que son algoritmos que son un instrumento para aplicar la norma, es decir, ayudan al operador humano a preparar una decisión administrativa. Ahí tenemos incluso algoritmos aplicados, o sea, aprobados por el Consejo General del Poder Judicial para fijar las pensiones por alimentos en procesos judiciales, algoritmos de cálculo de intereses, de preparar liquidaciones tributarias, etc. Esto es algo más que un procesador de textos, es decir, no es algo tan sencillo, tan instrumental, pero en todo caso son algoritmos que no crean nada nuevo, no aportan nada nuevo. Lo que hacen es volcar una norma preexistente para facilitar y automatizar su aplicación. Y en ese sentido conseguir más eficiencia de costes y evitar errores. Pero aunque sean utilizados para preparar decisiones administrativas, no están de alguna manera prefigurando, configurando, influyendo en el contenido de la decisión administrativa, puesto que eso viene de más arriba, viene de la ley o del reglamento. Lo único que puede suceder, o lo peor que puede suceder en esos casos, es que el algoritmo esté mal configurado y acabe siendo infiel en la traducción de la norma. Es decir, que el algoritmo dé lugar a decisiones que no constituyan aplicación correcta de la norma jurídica. Pero en estos casos, lo que yo creo que es clave también en su regulación es que el algoritmo jurídicamente no pone ni quita nada a la aplicación de la predeterminación normativa que tiene el acto administrativo. Es decir, cuando la administración dicta un acto de este tipo, que puede ser, por ejemplo, de reconocimiento de un derecho social, del ingreso mínimo vital, de una pensión, el ejemplo que queramos poner, el destinatario directamente puede no saber si se ha utilizado un algoritmo y en el fondo da igual. Es algo interno de la administración que servirá para que sea más eficiente, pero al ciudadano que recibe el acto, en el fondo le da igual. Incluso puede, de hecho en estos momentos lo desconoce. Y al tribunal que tiene que controlar si ese acto administrativo es legal o ilegal, también le da igual. Es decir, ni va a ser legal por haberse utilizado un algoritmo, ni lo contrario. Y si el algoritmo ha dado lugar a un resultado ilegal, pues lo que cuenta es, digamos, la aplicación de la norma. Si ese resultado es correcto normativamente o no. Si el error procede de un operador humano o procede de un algoritmo, al final es indiferente. En estos casos, lo que yo creo que es la clave es que se puede, digamos, replicar el acto administrativo, volver a aplicar la norma sin tener en cuenta el algoritmo. Bien, este es un primer supuesto de algoritmos no predictivos que, bueno, pues se utilizan, desde luego, se están utilizando sin habilitación normativa en la mayoría de los casos, porque además no dan lugar necesariamente a decisiones automatizadas. Ahí está el caso del bono social eléctrico, por ejemplo, entre otros, el caso al que aludía antes Andrés, y donde efectivamente la administración se niega a enseñar ese código fuente. Hay un segundo tipo, dentro de los algoritmos no predictivos, en los que el procedimiento es un poco más complejo y resulta imposible replicar la aplicación de la norma sin utilizar el algoritmo. Me estoy refiriendo a procedimientos administrativos más complejos, como pueden ser concursos de traslados de funcionarios, que es el caso que se planteó en Italia, lo que se estaba planteando en España con el MIR, que lo detuvo una medida cautelar, pero se producirá en posteriores convocatorias, actos administrativos o procedimientos administrativos en los cuales hay que hacer un sorteo y que se realiza a través de un algoritmo, cosa que es relativamente frecuente. En estos casos, cuando se toma la decisión administrativa y hay que controlarla porque alguien la recurre, por ejemplo, no podemos, digamos, volver a hacer lo mismo, comprobar qué habría pasado sin el algoritmo, porque se trata de procesos, digamos, no reproducibles. Es decir, el sorteo yo no puedo hacer otra vez el sorteo. Lo que tengo que comprobar es si ese sorteo que dio un resultado es válido en derecho o no. Entonces, en estos casos, el algoritmo, aunque sea un algoritmo que no es predictivo, es un algoritmo que no añade nada, no cambia nada que no esté en la norma, no añade ningún elemento nuevo al contenido del acto administrativo. Lo único que hace es, de nuevo, volcar el contenido de la norma, facilitar su aplicación. En estos casos, el algoritmo sí es jurídicamente relevante. Es decir, no podemos controlar en sede jurisdiccional, por ejemplo, o de control interno o de recurso administrativo, no podemos evaluar jurídicamente esa actuación administrativa sin tener en cuenta el funcionamiento del algoritmo. Por tanto, el algoritmo
necesariamente es relevante y, por tanto, por supuesto, tendremos que acceder a su contenido y tendrá que acceder a su contenido un órgano de control, un tribunal, porque es la única forma de responder, entre otras cosas, al derecho a la tutela judicial efectiva. Por eso, por ejemplo, alguna de estas regulaciones que se están preparando ahora, la del proyecto de reglamento, se habla del principio de reproductibilidad de todas las operaciones. Es decir, si un algoritmo va a producir algún efecto jurídico, si va a cambiar la realidad jurídica, tenemos que acceder, digamos, a su caja negra y verificar todos los pasos, porque si no, eso es un material jurídicamente tóxico. Eso es un principio que me parece claro allí donde el algoritmo produce algún efecto jurídico, no donde el algoritmo simplemente es un instrumento del que podemos prescindir, que es irrelevante, porque podemos replicar la actuación administrativa prescindiendo del algoritmo. Y después llegamos al mundo de los algoritmos predictivos, que ya sabemos todos en qué consisten, y que aquí la diferencia desde mi punto de vista es que el algoritmo aporta algo que no está en la norma. Es decir, el algoritmo da un resultado, un conocimiento, una predicción, apunta aquí es más probable que haya una infracción, esta persona es quien más necesita atención de los servicios sociales más que esta otra, y ese es un novum, algo que no está en la norma y que sí que lo produce el algoritmo a partir del análisis matemático de datos. Entonces, eso es lo que plantea la necesidad de una regulación, que es algo que, por otra parte, lo estamos dando por supuesto todo, pero también habría que explicar por qué hace falta una regulación en este caso, puesto que, digamos que para obtener los conocimientos que la administración necesita para, digamos, rellenar los datos, y la administración actúa siempre aplicando normas, las normas parten de un supuesto de hecho y para llegar a verificar ese supuesto de hecho se utiliza tecnología. Cuando tenemos que decidir si un edificio está en ruina o no, pues tenemos que aplicar tecnología, tenemos que aplicar métodos de conocimiento arquitectónicos de un tipo o de otro para saber si el edificio está en ruina. Y no hay una norma que habilite cada procedimiento técnico. Se van incorporando por la evolución de la técnica sin que haya una norma que habilite cada uno de ellos. Pero parece claro que los algoritmos predictivos son otra cosa. O sea, no son un método de obtener conocimiento más, sino que plantea una serie de problemas por su carácter autónomo, posiblemente opaco, etc. Con lo cual, aunque es un método de conocimiento como hay otros y que surge de la evolución tecnológica como han surgido otros, seguramente necesitamos aquí una regulación que en otros casos no existe. Esos algoritmos predictivos, ¿qué funciones están desempeñando hasta ahora? Porque aunque efectivamente, como dice Andrés, es verdad, pues esto es como poner puertas al campo hasta cierto punto, pero yo creo que también podemos partir de lo que hay e incluso a lo mejor a ciertos desarrollos a futuro sí se puede comenzar con la regulación de precaución, aunque yo no la colocaría donde la han puesto los alemanes en la discrecionalidad y ahora diré por qué. La primera utilización clara es la de la búsqueda de objetivos, es decir, el algoritmo que sirve para identificar dónde vamos a emplear los recursos escasos que tiene la administración. Esto se ha planteado hasta ahora, sobre todo con la actuación administrativa desfavorable o de gravamen en el caso de la búsqueda de objetivos para la inspección. De las 10 millones de empresas que hay, que no puedo inspeccionarlas todas, que se enciendan 100 o 200.000 que los datos indican que es más probable que hayan cometido una infracción porque se parecen a las empresas que más infracciones han cometido en el pasado. Esa es la idea. Pero también podemos utilizar esto de una manera más amable para identificar objetivos de la actuación administrativa prestacional. Si podemos localizar a los niños o niñas de 3 o 4 años que, aunque ahora mismo no tienen problemas, probablemente están en una situación de necesidad educativa mayor, porque los que a los 10 o 11 años tenían problemas, a los 3 o 4 tenían estas características, pues a lo mejor eso también ayuda a prevenir situaciones o a facilitar, digamos, el abordaje de situaciones antes de que sea demasiado tarde. O lo mismo encontrar a personas que a lo mejor no han pedido nunca ayuda de servicios sociales, pero pueden tener un riesgo de suicidio, pueden estar en una situación de violencia de género que no ha sido denunciada, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una aplicación de los algoritmos. ¿Esto jurídicamente a qué lleva? Pues en el fondo a lo que lleva es a que el algoritmo ayuda a decidir la iniciación o no iniciación de un procedimiento administrativo.
A lo máximo que se ha llegado con el decreto ley de esta semana o de la semana pasada es admitir la iniciación automatizada del procedimiento sobre la base del algoritmo predictivo. Bueno, esto hay que inferirlo leyendo entre líneas como todo esto, pero bueno, parece que eso es lo que quiere decir el decreto ley este que modifica la LISOS. Claro, ¿haría falta una regulación? Sí, lo que pasa es que también hay que anotar, creo yo, que estamos comparando la actuación, o sea, el algoritmo como elemento que predetermina una decisión de iniciación del procedimiento con lo que había hasta ahora, que era la falta de marco jurídico para esas decisiones. Es decir, en la iniciación de oficio de procedimientos administrativos, en el fondo se nos habla de la iniciativa propia, que no hace falta razonar, la orden, la sugerencia, la denuncia. Entonces, tampoco es muy distinto en términos de falta de garantías que el procedimiento se inicie porque le da la gana al órgano competente, que es lo que hay hasta ahora, o porque el órgano competente tiene una predicción algorítmica que le dice algo. En todo caso, lo que tiene que dar claro es que este tipo de algoritmos podrán servir para iniciar un procedimiento, pero no constituyen prueba suficiente de una infracción, por ejemplo. Por lo tanto, de cara a una decisión, la importancia va a ser tendente a cero. Y esto es un dato importante para su régimen jurídico. Incluso, en este punto también es importante, en esa comparación con el régimen jurídico, vamos a decir, analógico, que es yo creo que un dato importante, porque efectivamente yo creo que no se debe perder ninguna garantía. Estoy de acuerdo completamente con Andrés. Y hay que tener a la vez en cuenta la comparación con cuál era el marco jurídico de las garantías en el mundo analógico. Claro, lo único que hay, a lo más que nos acercamos a tener una predeterminación normativa de las decisiones de iniciación de procedimiento, son los planes de inspección, allí donde existen, que no siempre. Los planes de inspección pueden ser secretos, o sea, no necesariamente se tienen que publicar, o sea, legalmente, me refiero a la ley general tributaria. O sea, esa idea de que no publicamos el algoritmo para que la gente no modifique su conducta, en el caso de los planes de inspección se cumple. Incluso recientemente el Tribunal Supremo, ante alguien que decía la sanción es ilegal porque a mí se me inspeccionó sin estar en un plan de inspección, no se me debería haber inspeccionado, el Tribunal Supremo dice, eso da igual. O sea, el hecho de que se incumpla un plan de inspección no significa que luego la sanción sea ilegal si la infracción ha quedado constatada. Dando un paso más, uno podría preguntarse, bueno, hay decisiones intermedias en un procedimiento, por ejemplo, las de, en uno de defensa de la competencia, autorizar la entrada en un domicilio o en las instalaciones de una empresa para recabar datos. ¿Se puede tomar esa decisión sobre la base de esos indicios que nos dan las predicciones algorítmicas? A día de hoy es bastante discutible que los tribunales lo acepten, puesto que, de hecho, hay una sentencia reciente que dice que para poder pedir y obtener una autorización judicial hace falta pruebas, no simplemente inferencias estadísticas. Una decisión para mí relevante en cuanto al régimen jurídico que van teniendo los algoritmos. Y luego hay otro factor que me parece que se tiene poco en cuenta, y es que en el campo de las decisiones discrecionales, que por ejemplo en Alemania se considera aquí automatización no, y muchas veces se entiende que cuanto más discrecional sea la decisión, más peligro hay en la utilización de algoritmos o de inteligencia artificial. Yo creo que ahí en realidad estamos conviviendo con las predicciones algorítmicas desde hace mucho tiempo, puesto que en todas aquellas decisiones que se basan en un pronóstico, y por ejemplo aquí tenemos el caso de los planes urbanísticos respecto a riesgos de inundación y otros similares, o en el caso de decisiones sobre fusiones empresariales basadas en una prospección sobre los efectos que esa fusión tendría sobre la competencia, la desaparición de la competencia y los perjuicios para los consumidores, esas predicciones se basan en el método de conocimiento que sea, incluido el algorítmico. Por lo tanto, sin una autorización legal, se utilizan. Eso sí, se utilizan sometidos a todo el control y, por lo tanto, y esa es otra de mis tesis, allí donde el algoritmo produce un efecto jurídico, allí donde es relevante jurídicamente, tiene que haber un control pleno. Y control pleno significa que si hay un informe que es motivación de la decisión administrativa que se basa en unas predicciones algorítmicas, pues hay que enseñar las predicciones algorítmicas y, digamos, los sumandos que nos han llevado a ese resultado. Y yo creo que eso incluso la jurisprudencia lo haría, porque esa viene siendo la clave, es decir, el principio de la crítica,
la crítica judicial, etcétera, y no va a ser muy diferente este tipo de conocimiento o este tipo de tecnología de otras que se utilizan en la motivación de los actos administrativos y en su control también judicial. Ahora, visto ese panorama, ¿no?, de las diferentes funciones que yo creo que nos tienen que llevar a soluciones distintas, ¿cómo lo podemos regular? Bueno, aquí está efectivamente bueno, la tesis de el algoritmo es un reglamento, que bueno, yo creo que Andrés ahora, pues, digamos que nos ha dicho con razón que lo que importa es un poco el resultado más que la calificación estricta de la naturaleza jurídica. Estoy de acuerdo. Yo al llamarlos reglamentos, pues es algo que no estoy de acuerdo y lo he dicho por varias razones. En primer lugar, porque son muy diferentes entre sí y he puesto unos cuantos ejemplos. En segundo lugar, porque el algoritmo realmente no pretende, es decir, si el reglamento es una norma, y bueno, parece evidente, el algoritmo no pretende establecer una norma. Es decir, el algoritmo efectivamente puede ser la base, o sea, puede ser, digamos, el origen, es la pantalla en la que sale el contenido que se va a trasladar al acto administrativo. Pero los criterios en los que se basa el algoritmo son criterios normativos, que sí están en leyes y reglamentos. Es decir, los algoritmos no predictivos no pretenden establecer normas ni pueden hacerlo. Lo que hacen es volcar una norma en una aplicación informática para facilitar su ejecución, su puesta en práctica, y los algoritmos predictivos, en el fondo, tampoco pretenden crear normas, porque lo que pretenden es establecer o producir predicciones, ayudar a acreditar un hecho, o por lo menos la predicción de un hecho. La norma me dice, el suelo con riesgo de inundación es necesariamente no urbanizable. Bien, el algoritmo me ayuda a saber, a identificar los suelos con riesgo de inundación. Pero la norma está en la ley o en el reglamento, no en el algoritmo, que es un instrumento en unos casos con más margen, en otros casos con menos margen para la aplicación de la norma. Y por otro lado, hay una cuestión, digamos, conceptual que yo he desarrollado por escrito en mi trabajo y que en fondo me hace gracia, o sea, me parece interesante también el debate, y es que no podemos, digamos, llamar reglamento, llamar ley a todo aquello que cumple la función de la ley o que de alguna manera suplanta a la ley o al reglamento. Es decir, si el problema es que, vale, el reglamento dice lo que quiere, lo que diga, pero al final la administración hace lo que le manda el algoritmo. Entonces tenemos que establecer tutela jurídica para el algoritmo. Bien, si el algoritmo, digamos, que suplanta a la ley o al reglamento, si el algoritmo puentea, si el algoritmo distorsiona la aplicación de la ley hasta el punto de que lo más importante es el algoritmo y no la ley o el reglamento, entonces a lo mejor el problema es el algoritmo. Y probablemente el problema no es tanto aplicarle tratarlo como un reglamento, sino decir, bueno, oiga, es que usted no puede hacer esto porque eso tiene que hacerlo una ley o un reglamento. Es decir, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria no la tiene el algoritmo. No basta con que el algoritmo cumpla una serie de garantías, vamos a decir, procedimentales de publicación para que pueda cumplir las funciones de la ley o el reglamento, porque el autor del algoritmo, el creador del algoritmo, no tiene potestad legislativa ni reglamentaria. Entonces, eso ha pasado con otros instrumentos, es decir, el caso de los convenios urbanísticos, cuando se detecta, oiga, es que muy bien, pero resulta que al final la decisión de planeamiento no se toma en el convenio, no se toma por el ayuntamiento al decidir sobre el plan, sino que se ha tomado previamente en un convenio. Entonces, la respuesta a eso, que ya nos remonta hace bastante tiempo, otra batalla en la que también me tocó estar, la respuesta a esto no es decir el convenio es el plan, sino a veces decir el convenio es nulo, el convenio tiene unas limitaciones de contenido, el convenio no puede ser vinculante, etc. Yo creo que pasa un poco esto aquí, es decir, efectivamente tenemos un instrumento que puede acabar teniendo mucha importancia en la actuación administrativa. De momento tiene la que tiene, pero no le podemos reconocer ese carácter normativo porque para eso está la ley y el reglamento, que tienen una legitimidad política, etc. Entonces yo creo que garantías todas, pero bueno, sin necesidad de llamarlo ley o reglamento. Entonces, lo que sí me parece básico, y es lo que ha dicho Andrés, es que el ciudadano no puede perder garantías
por el hecho de que se esté utilizando inteligencia artificial, de que se esté utilizando algoritmos. Esto en realidad es obvio, es decir, eso, pues de acuerdo, igual que con otro tipo de tecnologías que utiliza la administración. Lo que ocurre es que seguramente, y es lo que decía antes, el algoritmo es una tecnología tan potente, tan autónoma, con tanto peligro de opacidad, que se requieren unas reglas específicas, que con otro tipo de técnicas que utiliza la administración no son necesarias. Entonces vamos a ya para terminar, a las cuestiones concretas de la regulación, desde mi punto de vista. Hay un punto que ha tocado Andrés y que yo creo que también es fundamental, y es que no podemos confundir la regulación que tiene que haber de la inteligencia artificial en general. Ahí está la Carta de Derechos Digitales, ahí está ese proyecto de reglamento que está en marcha en el Parlamento Europeo, con la regulación específica para el uso por el sector público. Y yo ahí planteo varias cosas concretas. Primero, la falta total de relevancia del consentimiento del afectado. Es decir, la protección de datos, que es la normativa a la que se remite siempre la regulación de la inteligencia artificial, utiliza el consentimiento como legitimador del uso de determinados tipos de inteligencia artificial. En el ámbito público no puede tener ninguna relevancia. Y luego, por otro lado, estamos hablando de toma de decisiones procedimentalizadas. Esto requiere igualdad de armas, transparencia, y en ese sentido plantea muchos más problemas de compatibilidad la utilización de inteligencia artificial. O sea que yo creo que ahí están un poco algunas de las claves de una regulación que se necesita específica para el sector público. Si se necesita una habilitación normativa, que es otra de las claves, es decir, hasta qué punto hace falta una norma que permita la utilización de inteligencia artificial de algoritmos. En mi opinión, eso va a depender de los efectos. Y para mí, la barrera está en que el algoritmo se utilice para la toma de decisiones, el algoritmo predictivo. Es decir, que un algoritmo predictivo y que, por lo tanto, aporte un contenido propio, así que no se limite a reproducir la ley en formato de aplicación informática, que un algoritmo de ese tipo sirva para tomar resoluciones administrativas. Ahí es donde yo creo que la habilitación normativa previa es imprescindible. Habilitación normativa que evidentemente tendrá también que indicar cómo es ese algoritmo, todas sus características, etc. Otro criterio fundamental, y al que ya me he referido, allí donde el algoritmo tiene relevancia jurídica, aporta algo que no está en la predeterminación normativa, transparencia total, que sin necesidad de ninguna norma adicional a las que ya tenemos, ya se va a derivar de la propia ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, ley de procedimiento, derecho de acceso al expediente, etc. El algoritmo formaría parte del expediente. Gran parte de la normativa es un poco obvia, es decir, remitirse a que el algoritmo no puede discriminar, obviamente, cumplir la normativa de protección de datos, etc. Yo encuentro que uno de los defectos de las normas que se están planteando ahora, la Carta de Derechos Digitales y otras, es que se proclaman principios, pero no se resuelven sus posibles contradicciones y faltan reglas claras que nos digan bueno, qué hacemos cuando o hasta qué punto se puede sacrificar alguno de esos principios. Es decir, se recurre a la proclamación de principios incluso contradictorios y la ponderación no la hace el legislador, queda en manos del aplicador. Y luego una cuestión también fundamental desde mi punto de vista es cuál es el modelo de regulación y de supervisión, que esta es una cuestión clave en la regulación general de la inteligencia artificial. Está claro que hay un consenso en que no podemos ir a un modelo meramente represivo en el que digamos, bueno, pues no se puede discriminar, pero utilice usted los algoritmos que quiera y si se detecta una discriminación habrá una responsabilidad penal, civil, etc. Eso es insuficiente. Parece que se va a un modelo de evaluación de impacto, es decir, no propiamente de autorización, pero sí que previamente haya que acreditar que esa aplicación de inteligencia artificial no está, en principio, en condiciones de producir discriminación, por ejemplo. Y un modelo probablemente de certificación, incluso con entidades colaboradoras. Ahora, el control del cumplimiento de esas normas sobre inteligencia artificial, y aquí no estoy hablando solamente de las normas sobre el sector público, se va a hacer de una manera, digamos, administrativa, como la conocemos, con sanciones, con actos administrativos, modelo CNMC, o estamos ante un modelo, y ese proyecto del Parlamento Europeo va un poco por ahí, en el cual
es el ciudadano, es el afectado el que tiene que pleitear en vía civil y la administración simplemente le ayuda, sin una administrativización concreta de este sector. Pues esa es una de las demandas, en mi opinión, pues una de las cuestiones abiertas hacia el futuro. Y esto es lo que quería hacer en esta primera intervención y yo creo que están unas cuantas cuestiones abiertas en cuanto a la regulación o al contenido que tiene que tener una regulación específica para la administración de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias.